¿Qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? Son algunas de las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de la humanidad, que se ha hecho la filosofía a lo largo de su historia y que tiene una respuesta muy compleja. Pero además de ser una pregunta con una respuesta compleja, vivimos hoy en tiempos donde la respuesta a esta pregunta es aún más difícil. ¿Qué es la vida? En la era de la dopamina, en la era del algoritmo, en la era de la gratificación inmediata, en la era donde las empresas de tecnología parece que han diseñado todo para mantenernos pegados en el celular. ¿Cómo vivir la buena vida en la época de la dopamina? Estos son dos preguntas muy interesantes. Algunas tienen respuestas, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida? Desde las épocas de Sócrates, Platón, Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, los hedonistas, los existencialistas y otros autores similares. Por otro lado, tienes la respuesta a cómo lidiar con toda la dopamina, cómo lidiar con el tema de los algoritmos, donde tienes autores como Anna Lembke y su libro Generación Dopamina o Dopamination, como se conoce en inglés. Pero fíjense que las respuestas a estas preguntas las tenemos como que por un lado filósofos de hace 2000 años, de hace 1000 años, 500 años o psicólogos de hace 500 años y por otro lado pues tenemos este elemento de cómo lidiar con la dopamina que es más como un reto técnico, ¿no? Cómo dosificar nuestra relación con la dopamina desde el punto de vista de la neurociencia. Pero no hay como una integración de ambas cosas. ¿Qué significa vivir estoicamente al día de hoy? Porque, por ejemplo, Marco Aurelio, Epícteto, no tenían un celular en la mano todo el día que tuviera el universo de placer a su disposición y que los estuviera distrayendo todo el tiempo. Y, por ejemplo, el tema de la regulación de la dopamina, pues sí, es un elemento técnico que nos permite el bienestar, pero que es una vida bien administrada neurocientíficamente si no hay un propósito y no hay cómo llegarle allí. Entonces, para responder a esta pregunta de cómo vivir la vida en la era de la dopamina, voy a usar principalmente tres tipos de disciplinas: la filosofía, la psicología y la neurociencia. Pero antes de responder a cuál es el sentido de la vida, tengo que usar una ciencia un poco contraintuitiva, y es la física. Y se preguntarán, ¿por qué la física? Pues la física nos va a traer al punto de origen respecto a de dónde viene el propósito de la vida. Al principio era todo un vacío y entonces surgió el Big Bang, esta gran explosión que hizo que el universo se expandiera y empezó a expandirse a la velocidad de la luz y empezaron a surgir galaxias y entre esas galaxias empezó a surgir nuestra Vía Láctea y dentro de esa Vía Láctea empezó a surgir nuestro planeta, el planeta Tierra, y en ese planeta surgieron seres vivos y entre esos seres vivos los seres humanos, nosotros. Ahora, todo este microrrelato del origen del universo y del ser humano tiene una razón de ser, y es que en este mundo del universo, cosas como el bien y el mal, cosas como la moralidad, cosas como el sentido y el propósito de la vida no existen. Es decir, lo que quiero tratar de comunicar es que estos son constructos sociales. Como constructos sociales que son invención del hombre, son una creación subjetiva. Y a partir de aquí viene la primera consecuencia importante para responder la pregunta ¿cómo hemos de vivir? Y la consecuencia puede ser un poco aterradora, o al menos eso era aterrador hace 100 años cuando Nietzsche dijo que Dios no existe y surgieron los existencialistas y ellos decían que eran una escuela de pensamiento diseñada para responder cómo vivir ante la ausencia de Dios. Pero independientemente de que crean o no en Dios o que creas o no en la religión, la verdad es que si todo lo que creemos que está bien o mal es una creación del hombre, porque no pertenece al mundo físico, significa que nos corresponde a nosotros, a ti y a mí, responder la pregunta ¿cómo debemos vivir? No hay un manual preestablecido, no hay una ley universal, no hay algo que se haya dicho antes de que existiéramos sobre cómo debemos vivir. Esto es a grandes rasgos un poco lo que mencionan los existencialistas, pero resulta que hay elementos que sí podemos incorporar, porque ustedes dirán, oye, si no hay una respuesta a cómo debemos vivir, ¿cómo es que pretendes tú contestarla? Pues bien, creo que lo más importante a la pregunta ¿cómo debemos vivir? Es cómo debemos construir nuestro propio propósito y nuestro propio significado a la vida. Ahora,
Hay distintos autores que han hablado de esto a lo largo de los milenios y podemos tomar de ellos prestados algunas cosas, pero en última instancia recae en nosotros, en ti y en mí, la responsabilidad de responder esta pregunta. ¿Qué podemos tomar por allí a lo largo de la historia de la filosofía y de otras ciencias? Pues, por ejemplo, los estoicos, que están muy de moda y que los citan por allí. Ellos planteaban, entre otras cosas, algo en su esencia muy interesante, que era que había que distinguir aquello que está dentro de nuestro control de aquello que no estaba dentro de nuestro control, y que nosotros teníamos que preocuparnos por aquello que estaba dentro de nuestro control y que no teníamos que mortificarnos por aquello que estaba fuera de nuestro control. En cierta forma era una manera de decir que había que aceptar nuestro destino. No de forma explícita o no textual, pero a grandes formas eso es lo que quiere decir. Uno tiene que aceptar su destino, uno tiene que vivir en cierta forma frugalmente, uno tiene que vivir a través de distintas virtudes, desarrollarse hasta alcanzar las virtudes del conocimiento, desarrollarse hasta alcanzar la posibilidad de vivir con prudencia, la posibilidad de ser justo, pero sobre todo teniendo en cuenta que nosotros debemos vivir pensando en mejorar aquello que controlamos y no mortificándonos por aquello que no controlamos. Estos son algunas de las lecciones que comparten Marco Aurelio, Epícteto y otros autores estoicos a lo largo de su literatura. Otras escuelas de vida son un poco menos recatadas, son un poco menos que buscan la esencia del hombre, por decirlo de alguna forma, aunque sí lo hacen a través de su escuela. El hedonismo, por ejemplo, es una escuela que básicamente estipula que el hombre debe buscar el placer y evitar el dolor. Esto, pues, es una concepción bastante, vamos a llamarlo así, hedonista, por decirlo de alguna manera, del ser humano, y es una concepción que ha partido y que ha tenido relevancia a lo largo de la historia, ha estado relacionada incluso con el liberalismo, con la racionalidad, etc. Ha tenido sus distintas manifestaciones a lo largo de la historia, pero existe. También está, por supuesto, los existencialistas. Los existencialistas, llámalo Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y otros autores, pues estipulan que, oye, obviamente en el contexto que surgieron a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XX, en aquel contexto donde la ciencia empezó a tener relevancia y por tanto empezaron aquellos filósofos a negar la existencia de Dios, decían, oye, si no existe un principio universal que nos diga cómo vivir, es decir, la religión, ¿qué debemos hacer? Entonces lo primero era aceptar este absurdo de que la vida no tiene sentido. Y pues hay quienes podían colocarse un poco nihilista o demás, pero en última instancia los existencialistas decían que el propósito de la vida se construía actuando. Es decir, en última instancia yo debo decidir qué quiero ser y debo actuar para alcanzar ese estado de vida que quiero. Por supuesto, para aquellos quienes sean religiosos, siempre es una opción las escrituras sagradas de su respectiva religión para orientar su vida. Eso es perfectamente viable. No es mi caso porque yo soy poco religioso, pero si alguien encuentra en una lectura de su religión la sabiduría para que le indique cómo vivir y el sentido de cómo vivir, eso es perfectamente válido también. Entonces, dicho eso, lo primero que hay que tener en cuenta es que para tener una vida con sentido, con propósito, hay que alcanzar una cosa. Primero, reconocer que no existe un propósito previamente dado y que es nuestra responsabilidad construir ese sentido, ese propósito. Y un primer elemento de esa vida con propósito es construir una identidad y un propósito nosotros mismos. ¿Y cómo construye uno esa identidad y ese propósito? Y fíjense que yo traigo a colación el tema de la identidad porque creo que están estrechamente relacionados el tema del propósito y la identidad. En última instancia, tú defines quién eres o quién quieres ser y tú defines ese propósito y es una parte esencial de ese propósito. Para construir ese propósito, tú tienes que revisar tus valores, tú tienes que revisar tus preferencias, tú tienes que revisar qué es aquello, incluso por lo que darías la vida. Y hay distintas variedades, hay distintas opciones. Hay quien encuentra propósito en una causa ajena, externa a él.
que además está validado por ciencia, que normalmente la gente entiende que el propósito se fortalece cuando es algo más grande que nosotros. Ahora, ¿qué es esa cosa más grande que nosotros? ¿Es un ideal? Puede ser. ¿Es la familia? Puede ser. ¿Es la esposa? Puede ser. ¿Es los hijos? Puede ser. ¿La mamá, el abuelo? También puede ser. ¿La comunidad? Puede ser. Es decir, siempre y cuando tengamos esa idea de que existe algo más grande que nosotros y es algo por lo que vale la pena trabajar, se va acercando a la idea de propósito. En última instancia, la idea de propósito es algo por lo que queremos trabajar o incluso luchar por sí mismo, independientemente de que traiga un beneficio o no. Así no haya validación externa, así no haya dinero, así no haya reconocimiento, así no haya cariño, así no te den nada por hacer eso, tú vas a querer hacerlo. Cuando tú encuentres eso, tú vas a decir, oye, esto se parece un poco a mi propósito. Ahora bien, hemos dicho que el ser humano se construye a sí mismo su propósito, decide qué hacer. Los existencialistas decían, la existencia precede a la esencia, es decir, yo existo y como existo, defino qué quiero ser. Ahora, los seres humanos no vivimos en el vacío, no vivimos así sin ningún tipo de contexto, ¿no? Nosotros somos en cierta forma, y esto pudiese ser una tesis estructuralista, somos en cierta forma condicionados por nuestro entorno, claro está. Ahora, ¿qué relación tiene el entorno con nuestra construcción del ser? Sencillo, nosotros podemos escanear el entorno para ver qué elementos queremos agarrar y qué elementos queremos dejar de lado para construir lo que queremos. Nosotros, a partir de nuestras interacciones diarias en el pasado mes, la pasada semana, el pasado año, la pasada década, sabemos qué es lo que queremos o no, qué es lo que nos importa, qué es lo que realmente queremos. Y un pequeño punto, tampoco hay que ir a los extremos cuando vamos al pasado a revisar qué son aquellas cosas que nos importan, porque el ser humano cambia. Es decir, y un ejemplo bien concreto, aquí personal, ha habido momentos en mi vida donde yo de repente tuve X propósito súper definido, súper clara, donde yo nunca tenía ningún tipo de duda existencial y que formaba parte central de mi identidad, y por cuestiones de la vida me tocó cambiar ese propósito. Imagínate, algo central a la identidad de un individuo, te toca eliminarlo por X o por Y, no es relevante, y te tocó encontrar un nuevo propósito. Eso puede pasar. Ahora, para que vean la relevancia del propósito, les voy con una pequeña anécdota que relata Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido. Aquí, obviamente, es un libro que relata los terrores, horrores y desgracias que ocurren en un campo de concentración, pero además lo hace desde una perspectiva de un psicólogo que vivió allí, porque él era un psicólogo que vivió allí, y que él comenta, y su conclusión es que las personas que sobrevivían en el campo de concentración, sobreviviendo a desnutrición, enfermedades, azotes, denigración, tener que hacer trabajos físicos cuando apenas consumían una taza de sopa y solo de agua al día durante años y una rodaja de pan durante años y aún así haciendo trabajos forzados. Entonces, quienes sobrevivían eran quienes tenían un sentido de propósito. Ahora voy con algo que relata Viktor Frankl desde su propia boca. Él comenta que en febrero del año 1945, él se encontraba en el campo de concentración de Dachau, si no me equivoco, porque siempre los estaban rotando. Él comenta que en febrero de 1945, un conocido del campo de concentración le comenta que tuvo un sueño. Y en este sueño, este prisionero del campo de concentración de Dachau vio una especie de oráculo. Y el oráculo le comentó, el 30 de marzo de 1945, ustedes van a ser libres. Y eso él lo escuchó a mediados de febrero. Este prisionero se lo comenta a Viktor Frankl a finales de febrero y Viktor Frankl, como psicólogo que es, está al tanto. Este individuo mostró bastante energía a lo largo del mes de marzo. Y fíjate qué coincidencia que el 29 de marzo empezó a enfermar. El 30 de marzo cayó en estado crítico y el 31 de marzo esa persona falleció. Viktor Frankl, ante esto y ante otras estadísticas que voy a mencionar, concluye que esta persona murió sencillamente porque perdió la esperanza de algo en el futuro. Perdió el propósito. Él estaba viviendo con alta energía porque en este sueño tenía
una fecha atada al futuro de qué podía alcanzar, de qué podía lograr, que el 30 de marzo serían libres. Y a medida que se acercó esa fecha y llegó y no sucedió lo que él estaba esperando, perdió cualquier tipo de esperanza. Y cuando perdió cualquier tipo de esperanza, ese propósito para vivir, sencillamente perdió fuerza y falleció. Más aún, para no verlo como un caso aislado, separado de cualquier tipo de contexto, Viktor Frankl hablaba con frecuencia con, de repente, algún médico asignado que había al campo de concentración, y el médico le comentaba que medía la mortalidad semanal del campo de concentración, es decir, cuántas personas murieron en X semana. La semana del 24 de diciembre de 1944 y la semana del 1 de enero de 1945, la tasa de mortalidad se multiplicó exponencialmente respecto a lo normal, a lo cual también el médico concluyó que sencillamente la gente se dejaba morir. ¿Por qué? Porque no tenían un propósito. Esto es la fuerza del propósito de la vida. Entonces, para responder a la pregunta ¿cómo vivir en la era de la dopamina? Son 3 elementos y ya estamos cerrando el primero, que es, como dije, una construcción y un diseño intencional de nuestra identidad y de nuestro propósito, como algo interrelacionado que se construye a través de la revisión de nuestros valores, de nuestras preferencias, de nuestros gustos, de las cosas con las que nos identificamos, de las cosas que defendemos. Para hacer un anglicismo, aquello which we stand for, que es una expresión que me gusta, que es difícil de traducir, y cuando revisamos esos elementos y hacemos check y sabemos cuáles son, hemos definido nuestra identidad y nuestro propósito. Ahora pasamos al segundo elemento. Vivir no es diseñar, vivir no es escribir en un papel, vivir no es pensar. Obviamente hay que pensar reflexivamente respecto a nuestra vida, y la primera parte de nuestra identidad es diseñarla. Pero la segunda parte, que es fundamental, es lo que yo llamo una ejecución consciente. Es decir, tenemos que vivir conscientemente, no podemos vivir en automático. Entonces, puesto que ya hemos diseñado una identidad, tenemos que pasar a ejecutar la misma. Tenemos que vivir acorde a la vida que creemos que debemos vivir. Cuando hay incongruencia entre nuestra identidad y nuestros valores y lo que tenemos que hacer, eso genera un impacto psicológico muy fuerte. Entonces, este propósito que hemos construido en última instancia es una necesidad psicológica. Nos ofrece el norte al cual ir, y por eso es importante la filosofía, porque es un tema de norte, de valores, pero también cumple una necesidad psicológica de estar motivados. Es decir, yo hago esto porque me permite ir hacia allá. Y eso es una ejecución consciente. Ahora, en este proceso de ejecutar conscientemente nuestra identidad, cabe hacer una pequeña acotación. Nuestra identidad la pueden imaginar como una especie de célula que en su centro tiene algo bastante estable, pero que a medida que va al borde es un poco más permeable. Yo pudiera decir que nuestra identidad, cuando la conformamos, tiene que ser estable y adaptable, en el sentido de que su centro, su core, tiene que ser bastante rígido porque es lo que nos da ese norte al cual ir, pero obviamente nosotros interactuamos con el entorno y por tanto los aspectos menos esenciales de nuestra identidad pueden ser un poco más responsive al ambiente, pueden ser un poco más adaptables al ambiente, un poco más iterativos. Pero de nuevo, no la esencia o nuestro core de nuestra identidad, que no debería estar cambiando a cada momento, sino los elementos exteriores, superficiales, por decirlo de alguna forma. Y entonces tenemos que ejecutar conscientemente. Entonces, tenemos el primer elemento, que es el diseño intencional de nuestro propósito y el diseño intencional de nuestra identidad. Y en segundo lugar, la ejecución consciente de la misma. Y aquí es donde finalmente ya entramos en interacción con el tercer elemento que es fundamental para vivir en la era de la dopamina, y es cómo entra y cómo afecta la era de la dopamina, de la gratificación inmediata, de los algoritmos, nuestra vida y lo que hemos construido. Y lo primero que voy a decir es lo siguiente: la sociedad actual, con la tecnología que tiene, con la dosis infinita de actividades dopaminérgicas que tiene, está diseñada para atentar contra tu propósito de vida y contra mi propósito de vida y el de todos nosotros. Y no es una exageración. No es una exageración por lo siguiente. Si hemos dicho que vivir una vida auténtica, una buena vida, es diseñar mi propósito de vida y ejecutarlo conscientemente,
Y yo encuentro en la sociedad, en el celular, en la computadora, en el televisor, en la comida procesada y en todo lo que nos dispone la sociedad hoy en día en nuestro frente, yo encuentro un montón de cosas que no me permiten decidir, es decir, que no ejecuto conscientemente, porque cuando yo estoy haciendo scroll vertical, no estoy decidiendo nada. O cuando, por ejemplo, escucho en shuffle música, ni siquiera estoy decidiendo qué álbum voy a escuchar en Spotify. No estoy decidiendo qué artista voy a escuchar. Y esto es algo que uno se da cuenta. Mi esposa me dice que somos sociópatas los que escuchamos Spotify en aleatorio, en shuffle. Es algo que yo hacía ahí cuando caes de forma consciente, que eso es sencillamente exponerte a unas pequeñas dosis continuas de dopamina, buscando la siguiente novedad. Escuchar música en shuffle es el símil o el equivalente a hacer scroll sin intención en redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, la que te dé la gana. Entonces, la mayoría de las cosas en nuestra sociedad hoy en día están diseñadas para que no tomemos decisiones, para que busquemos el placer en vez del propósito. Y en última instancia, cuando buscamos el placer en vez del propósito, se debilita en cierta forma nuestra capacidad de agencia, se debilita nuestra voluntad. Y por tanto se debilita nuestra capacidad de ejecutar conscientemente nuestro propósito. Y somos sencillamente un peón de un sistema lleno de algoritmos, lleno de dopamina, donde sencillamente hacemos lo que nos indica el algoritmo. Para ponerles un ejemplo, puede ser un poco chistoso, pero es interesante y valioso. Yo he estado bastante consciente del peso que tienen las actividades dopaminérgicas sobre nuestra capacidad de agencia desde hace un tiempo, ¿no? Obviamente por investigar el tema de la inteligencia artificial, el tema de las neurociencias y demás, y ya son demasiados ejemplos de cómo debilitan muchos aspectos cognitivos de la voluntad, de la disciplina y de el deseo de perseguir algún objetivo a largo plazo. Vamos con algunos ejemplos más viejos. Cuando éramos pequeños teníamos que aprendernos el número de teléfono de nuestros amigos. Hoy en día creo que el único número de teléfono que yo me sé es el mío. Los demás, como todos están en agenda, no me sé ni uno. Antes para ir a un lugar teníamos que aprendernos las direcciones. Hoy en día con Waze, con Google Maps, no sabemos nada y parecemos unos tontos si estamos a 4 cuadras de distancia, pero no tenemos batería, por ejemplo. Antes teníamos que escribir las cosas, ahora le pedimos a ChatGPT, Gemini o Claude o cualquier otra inteligencia artificial que escriba por nosotros. Entonces, eso degenera nuestra capacidad cognitiva, eso degenera nuestra capacidad de perseverar y definitivamente tiene un efecto negativo sobre nosotros. Hace algún tiempo estaba teniendo alguna sesión ahí con el psicólogo y le decía, mira, mi mente definitivamente es más débil que hace 10 años, por poner un ejemplo. Y eso fue hace como 2 años y a partir de ahí empecé a cortar pues un sinnúmero de actividades que generan dopamina, entre las cuales, por ejemplo, guardé el PlayStation y bueno, lo guardé y escondí el cable del poder, ¿no? Que como cuesta $2, bueno, no importa. Y tú te das cuenta, también desinstalé juegos de computadora, desinstalé las aplicaciones de redes sociales y cuando tú haces un ayuno de dopamina, literal, lo que tú ves en los libros se plasma en la realidad. No, que vas a tener una etapa de deseo, de buscar la dopamina por ahí, tal cual. Entonces no estaban los videojuegos, no estaban las redes sociales y entonces abría el navegador de Chrome para abrir X y ver noticias. ¿What? O sea, así era la necesidad. Lo bueno es que uno está consciente y uno va corrigiendo. Afortunadamente, eso ya ha bajado bastante e incluso técnicas tan triviales y mundanas como colocar el celular en una gaveta para no verlo y no tener esa carga cognitiva de tener que resistir la tentación ha servido bastante. Y si por trabajo uno tiene que tener abierto el Slack o el WhatsApp o lo que sea, lo tienes abierto en la computadora y no en el celular. Por ejemplo, me recomendaron hace un tiempo alguna aplicación que te indica límites de tiempo de todas las redes sociales y, por ejemplo, le puse un límite de tiempo de 30 minutos a cada una máximo y una sumatoria de 1:30 entre todas. Y lo bueno es que ya casi nunca alcanzo ese límite. Entonces,
Eso es algo muy positivo. Creo que el ciudadano promedio pasa como 3, 4 horas haciendo scroll y viendo el celular, lo cual es bastante negativo. Así que, primera recomendación, en general, lidiando con este tema de la dopamina, es obviamente los límites físicos. Y eso está en la literatura de cualquier tipo de adicción. Claramente la relación con la dopamina no siempre la puedes catalogar como adicción en el sentido de que te impide hacer algo y es una traba para ti socialmente, pero son lógicas muy parecidas. Entonces, el tercer pilar de vivir una vida buena en la era de la dopamina es crear una relación adecuada con la dopamina, o llámalo gestionar adecuadamente tu relación con la dopamina, lo cual tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, lo puedes llamar un ayuno dopaminérgico, es decir, reducir en la medida de lo posible actividades que son intensivas en dopamina, que te generan un pico alto de dopamina, que por la naturaleza de la biología humana, que tiende al equilibrio, una vez que tú tienes un pico de dopamina, suele bajar abruptamente para tratar de llegar al equilibrio y baja debajo de la línea base de equilibrio. Cuando estás debajo de la línea base de equilibrio te sientes mal. Entonces ese pico de 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, luego tiene consecuencias de 2 o 3 horas de sentirte bajoneado. Cuando tú reduces intencionalmente esos picos, es decir, eliminas el scroll, eliminas la música en shuffle, eliminas el contenido para adultos, eliminas la comida ultraprocesada y las azúcares, entre otras cosas, te van a empezar a gustar más las cosas aburridas, las cosas que requieren esfuerzo y en general las cosas que tú necesitas para poder cumplir el pilar 2 que dijimos, que es la ejecución consciente de tu vida. Y lo segundo, por supuesto, es incluir proactivamente e intencionalmente algunas actividades un poco más difíciles que funcionan a la inversa. Es decir, cuando tú haces algo difícil, disminuye el nivel de dopamina, pero luego, como el cuerpo tiende al equilibrio, empiezan a subir un poco hasta pasar por encima del nivel de equilibrio y te sientes mejor. Entonces, actividades que son difíciles, obviamente ejercicio de fuerza, distintos tipos de ejercicios, leer, hacer algo que sea difícil. Hay otra serie de elementos fundamentales para estar bien a nivel cerebral, desde el punto de vista de la neurociencia. Hay otros neurotransmisores más allá de la dopamina, las endorfinas, entre otros. No soy especialista en neurociencia, sí he estudiado bastante específicamente la dopamina, pero hay otros además de la dopamina. Hay un creador de contenido bien interesante, si lo quieren buscar, se llama TJ Power. Hace contenido bien concreto sobre los neurotransmisores que debemos trabajar adecuadamente en el cerebro. No voy a profundizar allí. Y obviamente súper recomendado el libro de Nación Dopamina o Generación Dopamina de Anna Lemke, que básicamente es muy bueno porque ella es una psiquiatra que pasó por una adicción bien particular. Ella era adicta pues a relatos para adultos y le empezó a afectar en el trabajo. Y obviamente ella trataba adictos y al mismo tiempo tuvo que tratar su adicción, siendo que ya era psiquiatra, pues se especializó en el tema de la dopamina y está muy bien escrito. Entonces, ¿cómo vivir la vida en la era de la dopamina? 3 elementos centrales. 1, un diseño intencional de nuestro propósito y de nuestra identidad. Es decir, que no sea algo fortuito, sino que yo decidí ser esto, yo soy esto, que son estos valores, que son estas preferencias. Y en la medida de lo posible también reducirlo a algo, a elementos que yo pueda enumerar, porque si yo me pongo a escribir, etcétera, y escribo 40 páginas de quién soy, eso es difícil de operativizar. Mientras sean principios más concretos que yo pueda decir, esto soy yo, este es mi propósito, mejor. Un poco un tema de repetición, que eso también a partir de la neuroplasticidad se queda en parte de nuestra identidad. Lo segundo es la ejecución consciente. Bueno, ya yo decidí ser esto, yo ejecuto. Y esa ejecución, obviamente, tú interactúas con el entorno y si bien tu esencia no cambia muy rápido, si bien tu esencia es estable a lo largo del tiempo, pues sé consciente que los elementos o las capas más superficiales de tu identidad, por decirlo de alguna manera, sí son un poco permeables y sí pueden actualizarse poco a poco, ¿no? Y por último, gestionar adecuadamente tu relación con la dopamina. Cuando tú tienes esos 3 elementos, estás construyendo una vida
una vida con propósito, una vida que tú puedes decir, sí, esta es la vida que quiero vivir, y podrás responder fácilmente esta pregunta, al menos para ti, porque tiene una respuesta distinta para cada individuo. Pero mientras tú tengas claro cómo quieres vivir en la era de la dopamina, estarás en camino a vivir una vida con propósito, una vida con la que te sientas satisfecho, una vida que estés orgulloso de vivir.